la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo, hablando solo. De lo que tengo que contar, espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, miren solo. Cuando pare, paran, pam, pam, solo. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija Ayala. Nunca nadie nos parará en sola calle. Nadie nunca nos detendrá, todos solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija Ayala. Nunca nadie nos parará en sola calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo. Cuando me puedan encontrar, comeré solo. Cuando haya papa para todos, soñaré solo. Para poder contraatacar, dormiré solo. Con los ojos aperturados, bailaré solo. Si después la llevo para arriba, amaré solo. Así no sea con... Muy buenas a todas y a todos. Bienvenida, bienvenido, doctor. Comandante. Esto es Ojo con los Medios, esto es El Ayala, por si te quedaba alguna duda. A lo mejor andás pasando por ahí y dijiste, ¿este canal qué es? Es El Ayala, es Nuestra América. Vine hoy, las pastillas que me tomé me hicieron bien. ¿Cómo va todo? Guarda con eso que todo lo sintético y químico, ¿no? Lo mío es puro natural, doctor, le comento. Solo que lo sintetizo en pastillitas, pero puro natural. Bueno, hoy vamos a tener un programa, a ver si podemos cerrar esa puerta y nos aislamos del ruido un ratito. Tenemos un programa denso. Vamos a tratar un tema que les va a interesar del otro lado. Ya te vas a enterar, toca en el segundo bloque. Pero vamos a arrancar con algunas portadas como lo hacemos siempre. Esta emisión, si te parece, la primera me llega desde Argentina. Muchas gracias, Ariana. Atención, mire qué bonita la señorita. Se llama Lidiane Leite. Una crack. La alcaldesa de 25 años que gobernaba por WhatsApp y ahora está... Eso me gusta. Yo también quiero gobernar por WhatsApp. No sé muy bien qué, pero ¿o a quién? Esto ocurrió en Brasil y esta joven rubia que vemos ahí con un teléfono gobernaba en Brasil. Se mandó bastantes más actos complicados que el de gobernar por WhatsApp, pero bueno, el dato de color es ese y anda prófuga porque también se mandó algunos actos de corrupción y enriquecimiento. Bueno, mi mujer me gobierna por WhatsApp, así que es lo mismo. ¿Sí? Sí. ¿No te dice más? Como todos. No creo ser ninguna figura estelar. Nos vamos a Argentina, volvemos a Argentina con otro periódico de allí. Página 12, una nota muy importante y muy... ¿Cómo calificarla? ¿Agradable? Trascendente. Me parece con una vitalidad histórica que es importante, no solo para Argentina, sino fronteras afuera. Dale, vamos, página 12. Página 12, van a tener la dicha de abrazar a la nieta, textual de... Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de la República Argentina, por la restitución de la nieta número 117, nieta que se restituye luego del plan que ejecutó la dictadura militar argentina para secuestrar a hijos e hijas de opositoras. Recordemos que en la República Argentina hay más de 500, se calcula, ¿no? Más o menos. 500 chicos, que ya no son chicos, son adultos de nuestra edad, nosotros nacimos en los años de la dictadura, que fueron secuestrados por los militares, separados de sus padres, y hasta el día de hoy 117 han recuperado su identidad y el resto todavía permanece en la clandestinidad, por decirlo de alguna manera. Es un caso tremendo, sí, de derechos humanos impresionante. Fue parte del plan de la dictadura militar argentina, que decidió como política, además de la desaparición, tortura y muerte, el secuestro de los hijos de a quienes torturaba, mataba y desaparecía. Uno de los presidentes latinoamericanos que aparece ligado con los años de las dictaduras es el guatemalteco Otto Pérez Molina, que no la está pasando nada bien en su país. No, nada bien. El escándalo de corrupción conocido como La Línea, una
una aduana paralela, en la cual se le cobraba a los empresarios un monto menor al de la aduana, le está salpicando y provocando muchos problemas. Hoy tuvo que comparecer ante la opinión pública, lo transmitió en vivo CNN y Telesur. Pero vamos a ver la portada del periódico de Guatemala. Dale. MP, esto es muy local, ¿no? Ya lo vamos a explicar. Y CICIG ratifican en pesquisidora denuncia contra Otto Pérez Molina. Sí, el Ministerio Público y la Procuraduría avanzan en el juicio contra el presidente guatemalteco. Recordemos que su vicepresidenta tuvo que renunciar y está sometida a la justicia, y de 14 ministros le renunciaron 6 por el escándalo del fraude aduanero. Perfecto, esto pasa en Guatemala y en Brasil. Le digo algo, doctor, a mí me parece que hay una especie de primavera latinoamericana, como pasó con la primavera árabe. Me parece que esto lo tenemos que analizar. En ese sentido. Lo tenemos que analizar en ojo con los medios. Es decir, el descontento popular con algunos gobiernos y la posibilidad de que algunos de ellos caigan. Tambalea Guatemala por cuestiones de corrupción. Tambalea Honduras. Tambalea por lo mismo. Tambalea Brasil. Michelle Bachelet está muy complicada en Chile. Los casos de corrupción salpicaron tremendamente la administración de Cristina Fernández de Kirchner en la República Argentina. Hoy en Bolivia renunció la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Chacoyo, por un tema ligado a la corrupción. Me parece que esto que estuve comentando no lo vi hasta ahora analizado, de que hay una especie de primavera latinoamericana. Hay que analizarlo y en función de qué intereses puede derivar toda la protesta social que estamos viendo en muchos países. En Perú también. Ollantumala está muy mal, sí. Correa, lo mismo, bueno, no por temas de corrupción, pero hay que analizar qué está pasando, me parece. Y recordemos que hace un tiempo el ahora expresidente Pepe Mujica alertó sobre que la corrupción puede ser lo que termine con los gobiernos latinoamericanos. Fíjese lo que pasa ahora en Brasil con un muñeco, lo que pasó el fin de semana del expresidente Lula da Silva, quien vuelve a ser protagonista de la arena política. A ver si usted me explica, doctor. Me complica la vida siempre con el portugués usted. Y pasa que hay que tratar de ponerlo. Quiere evidenciar mi ignorancia portuguesa. Muñeco inflable de Lula es montado en la Avenida Paulista y protegido por rejas. Es decir, esto es vestido como si fuera un preso. Esto ocurre, una muy pequeña manifestación en San Pablo, ahora pegándole al expresidente Lula. Recordemos que el presidente anunció este fin de semana que va a salir de nuevo a la arena pública, que él sabe que tiene espaldas anchas y que su figura va a contrarrestar los ataques a Dilma Rousseff, y además anunció que si hace falta va a ser candidato a presidente en el 2018, tomó lectura de esto la derecha y ya salió a las calles a pegarle. Yo creo que este tema que le estaba comentando de una especie de primavera latinoamericana está siendo fuertemente excitada por algunos medios de comunicación, sobre todo en aquellos países donde hay procesos políticos que son contrarios a los intereses de Washington. El caso más paradigmático de eso en este momento es Ecuador. Sí, me parece que en Ecuador se vino la ola de las guarimbas que asolaron a Venezuela, recordemos, en febrero de 2014. Me parece que se ha venido una nueva modalidad de golpe blando, en este caso en Ecuador. Descubrimos unas declaraciones muy interesantes este fin de semana en un reporte del corresponsal de la televisión iraní en Ecuador. Hablamos del canal Hispan TV. Vamos a ver esa crónica y vos prestá del otro lado si te parece. Y si te interesa, me parece que sí, si no nos estarías viendo, presta atención a lo que se dice en la crónica. En esta denominada Convención Nacional de Organizaciones Sociales se gesta una nueva jornada de paros y manifestaciones para el próximo 16 de septiembre en el Ecuador. Se mostraron beligerantes. Ya basta de estar de rodillas. Y nos han dicho también, compañeros, de que ya quitemos ese discurso de la lucha pacífica. En declararle enemigo a Correa, no solo de los trabajadores, sino del pueblo en general, y hasta dentro de la plataforma.
Esta vez en sus discursos ya hablaron de sus intenciones de dar un golpe. El levantamiento continúa y nos ha dicho y está esperando de que en el momento que nosotros decidamos se va a dar el nuevo golpe, compañeros, de golpe del pueblo. Anuncios que han generado el rechazo de la ciudadanía y de los partidarios del gobierno, quienes ya anuncian vigilias y plantones en favor del sistema democrático. Ganen en las urnas, hagan en las urnas, no como ellos están haciendo, queriendo votar a un presidente que por lo menos el país ha ido para adelante, no para atrás. Para este analista, la estrategia se repite, una izquierda radical haciendo el juego a la derecha neoliberal. Estos grupos de ultraizquierda, de izquierda infantil, como los llama el presidente Correa, con los grupos y partidos neoliberales, es el mismo odio hacia el Estado y hacia los poderes públicos. Y considera que su gran batalla es evitar la aprobación de las enmiendas constitucionales que permitirán a Correa ser nuevamente candidato presidencial en 2017. ¿Por qué? Porque dentro de estas enmiendas que absolutamente favorecen a todo el pueblo ecuatoriano, está la enmienda de reelección continua. Además piden que sean las comunidades indígenas las que manejen la extracción de recursos naturales o la administración de la educación intercultural, actualmente a cargo del Estado. Varios partidarios del gobierno han dicho que los planteamientos hechos por los movimientos indígenas y sindicales de oposición no son aplicables a la realidad actual del país, y que más bien deberían ser presentados como programas de gobierno el año 2017 en las elecciones generales. Robinson Robles, Hispan TV, Quito. Hay que reconocerle algo a la derecha desestabilizadora y golpista en todo el continente, doctor. ¿Qué? Que nunca se cansan. Ah, bueno. No paran. Cuando tus intereses son tan poderosos y corren peligro, no hay descanso, porque estás defendiendo bienes y el país muy preciados. Y el país al que más, y el proceso político al que más se desestabilizó en los últimos 50 años, ¿cuál fue? De lejos Cuba, obviamente. Me parece que los números son demasiado elocuentes. Y sigue, a la vuelta del corte te vamos a mostrar la nueva campaña de desprestigio en contra de la Revolución Cubana y además en contra de la Iglesia Católica Cubana. Recordemos que el próximo 19 de septiembre, ¿sabés quién va a visitar La Habana? El Papa Pancho. El Papa Pancho en La Habana. Que anduvo por Bolivia, Ecuador y Paraguay, ¿lo recordás? Y ahora irá por Cuba. Por Cuba y después a la Asamblea en Estados Unidos de la ONU el 25 de septiembre. Ya a esta altura de los acontecimientos, la figura del Papa Francisco a la derecha de nuestro continente es una molestia. No, claro. Recordemos que la cadena Fox News, la cadena ultraconservadora norteamericana, calificó al Papa Francisco como el personaje más peligroso del planeta. Y si el Papa Francisco va a visitar La Habana, de alguna manera, la ultraderecha anticastrista y contrarrevolucionaria considera que es un aliado de la revolución y que le va a dar legitimidad. Entonces quieren bombardear esa visita del Papa. Todos los detalles de la conspiración en contra del Papa Pancho en La Habana, te la presentamos a la vuelta del corte. Dale. Todos los solos, juntos debemos caminar, pensamos solos, no debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nos... ¿Qué me dice usted, doctor, si yo le pongo esta fecha sobre la mesa? 4 de julio. Y me parece que es clarito, independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno. 4 de julio del 1776. 1789, Revolución Francesa. Época de revoluciones e independentismos. 1804, primera revolución de esclavos, Haití. Saludos a nuestros líderes independentistas que fueron borrados del mapa básicamente por las oligarquías. Borrados o tergiversados, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de esas cosas, pero ahora quiero situarme el día 2 de julio de 2015. Se hace en la oficina de intereses de nuestros amigos gringolandis en La Habana. Usted sabe que, bueno, ahora hay embajada, pero desde que se cortaron las relaciones al inicio de la Revolución Cubana, se mantuvo la oficina de intereses.
El 2 de julio todavía no no había visitado nuestro amigo Kerry. Que fue, recordemos, el 14 de agosto la reinauguración, reapertura de la Embajada de Estados Unidos. Ahora, a partir de ahí, pero cuando usted dice, oficina de interés. Oficina de intereses. Bueno, estos hechos históricos realmente, el restablecimiento, la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana tienen como locos a los representantes de la ultraderecha en Miami y en La Habana. Entonces el 2 de julio se acercaron un grupo de estos compañeros contrarrevolucionarios en La Habana, invitados obviamente como siempre en la oficina de intereses de Gringolandis, se acercan al cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, y le dicen: cardenal, tenemos aquí una lista de presos políticos, que queremos que usted abogue por su libertad, etcétera, etcétera. ¿No? Le cuento que el cardenal no les da mucha cabida a estos compañeros. ¿Por qué? Porque en la lista de presos políticos que actualmente están presentando, no solo al cardenal Ortega, sino mediáticamente, los contrarrevolucionarios en Cuba, hay unos personajes un poco siniestros. Sí, que de presos de orden político no tienen nada y son presos por actos claramente terroristas. Además, lo cierto es que las relaciones entre la Iglesia Católica en la isla y el Estado han mejorado mucho desde aquella visita del Papa Juan Pablo II, y creo que el rol que ha jugado el Papa Francisco en el deshielo de relaciones Washington-La Habana también ha contribuido a esto. Bueno, sobre este tema me manda una nota mi amigo Aníbal Garzón de Caos en la Red, de nuestro otro amigo Lázaro Rama, ¿se acuerdan? Amigo de Ojo con los Medios, un personaje. Por supuesto. Que siempre lo ponemos en sus informes para Cuba Información. Para los que no lo ubican, físicamente es el negro que presenta las notas de Cuba Información con una voz de locutor muy especial, que nos gusta mucho sus reportes. Bueno, nos cuenta esta lista de queridos compañeros que deben ser liberados de la salvaje dictadura castrocomunista, están presos en sus mazamorras, etcétera, etcétera, ¿no? El primero de ellos, citado en la lista que le entregan al cardenal Jaime Ortega, es Raúl Ernesto Cruz León. Vamos a ver, fíjese que Raúl Ernesto Cruz León, de nacionalidad salvadoreña, y ya vamos a entrar en más detalles sobre estos personajes y sobre sus actos, aparece en la lista de presos políticos que deben ser liberados. Vamos a empezar con una declaración del propio Raúl Cruz León para que veamos qué clase de presos políticos, de qué clase de preso político se trata este personaje. Vamos al primer personaje. ¿De qué red de terroristas y narcotraficantes que actúan contra Cuba desde El Salvador es organizada, es suministrada y pagada por la Fundación Nacional Cubano-Americana? El día 9 que vine, aproximadamente el 12 creo que fue, coloqué 2 artefactos explosivos en 2 diferentes hoteles. Y en esta ocasión coloqué 3 explosivos en 3 diferentes hoteles que estaban cerca y en un restaurante. ¿Te orientaron a contactar con algún nacional para participación en estas acciones terroristas? No, absolutamente no. Me enviaron con los suficientes métodos modernos para garantizar mi seguridad de que no me iba a pasar nada y así no contactar a nadie acá en Cuba ni que nadie me contactase a mí. Venía solo y me iba solo. La parte del explosivo venía en este sector, en lo que es todo esto acá, venía introducido así, forma de chorizo, y en esta parte de acá. Aquí están pasaporte, licencia, tarjeta de crédito, etcétera. Pero vamos, una cosa interesante. ¿Puedes leer ahí? Sí. Media Coviva, Hotel Nacional de Cuba, Bodeguita del Medio,
Club Tropical, Hotel Comodoro, Hotel Plutón. Aparece la relación. Que tenían, ¿no? Las sandalias, las mismas que facilitaron precisamente esta identificación. La gorra, detalle como que tenían los cuadritos. Las imágenes que usted veía era de la agencia Associated Press, agencia de los informativa que tiene su sede en Estados Unidos. ¿Qué pasó en esta época, segunda mitad de la década del 90? Luis Posada Carriles, el famoso terrorista, que ya vamos a hablar un rato de él, organiza una serie de atentados para desestabilizar a la Revolución Cubana en hoteles. Exactamente. Luego de lo que se consideró el periodo especial por la caída de la Unión Soviética, Cuba entró en un periodo de ajuste para tratar de paliar esa situación, y además Estados Unidos había intensificado sus tareas de asfixia económica y bloqueo, y como no logró ser efectiva, la decisión fue empezar a atentar contra hoteles para generar un clima de terror en el turismo, y que el turismo no fuera Cuba, que es obviamente una de las fuentes de ingreso más importante para el país. Vamos a ver parte de las imágenes que le hicieron a este personaje, a este mercenario contratado por Luis Posada Carriles y otro terrorista llamado Francisco Chávez Abarca. Vamos a ver lo que fue parte del juicio en su contra. Para la Fundación Nacional Cubano-Americana soy el agente 44 para la seguridad del Estado de Cuba. Desde hace 22 años soy el agente Fraile. Por mi parte, compañero presidente, compañeros jueces, he sacado mis propias conclusiones y por tanto ratifico las conclusiones que planteé como definitiva de este Ministerio Fiscal y solicito la pena de muerte para el acusado Raúl Ernesto Cruz León. Esta revolución se ha mantenido fuerte y se ha mantenido grande, no por la cantidad de hombres que ha ajusticiado, sino por la cantidad de vidas que ha sabido perdonar. Muchas gracias. Me he encontrado, sobre todo con los señores oficiales de seguridad del Estado, que siempre me han hecho hincapié en algo y me han dicho: ten fe, esperanza, que la benevolencia cubana es grande, y es a ella a la que ahora apelo. El único que me queda es mi vida, y es lo único a lo que yo apelo por la benevolencia cubana. Solamente, señor presidente. Ahí estaba parte de los alegatos. Recordemos que obviamente la trascendencia que tuvieron estos atentados organizados por el agente de la CIA Posada Carriles en contra de la Revolución Cubana en aquellos años fue muy importante. Incluso, digamos, además de muchísimos daños materiales en hoteles, el temor en los turistas provocó la muerte también de un turista italiano. Fabio Di Selmo. Fabio Di Selmo en el año 97. En este caso, en un principio había sido condenado a muerte, este terrorista de origen salvadoreño. Luego se le redujo la pena a 30 años. Sepan ustedes que Cuba tiene un centro de investigaciones históricas sobre temas relativos a la seguridad del Estado. En este centro trabaja José Luis Méndez Méndez y nosotros lo consultamos sobre quién es este personaje, quién es este terrorista salvadoreño, a quien ya vimos cómo fue juzgado y a quien ahora la contrarrevolución interna pretende presentar como un preso político. Esto nos contestaba el especialista en comunicación telefónica desde La Habana. Y bueno, Raúl Ernesto Cruz León es un mercenario centroamericano de El Salvador que fue reclutado, captado por terroristas al servicio de Luis Posada Carriles, un connotado terrorista radicado en Estados Unidos, para que viniera a Cuba a colocar bombas. Así lo hizo el 12 de julio de 1997, colocó 2 bombas que estallaron en el Hotel Capri y en el Hotel Nacional. Eso produjo las heridas a varios ciudadanos cubanos
y extranjeros que estaban en el lobby, que fue de los hoteles donde fue que se colocó. Incluso en el Hotel Capri se estaba celebrando una fiesta infantil en el momento que él coloca la bomba. Los niños no fueron heridos por la bomba, pero sí los conmocionó, ¿no?, producto de eso. Después vino el 4 de septiembre del mismo año, y con la misma misión le pagó Antonio Chávez Abarca, que era también un salvadoreño al servicio de Posada Carriles, le pagó para que colocara 4 bombas en hoteles de la capital, ¿no? Todo esto en la campaña contra la presencia de turistas y que se implantara el terror, ¿no?, en nuestro país. Y colocó 4 bombas, 3 estallaron, y colocó una en un restaurante muy concurrido de la capital que se llama La Bodeguita del Medio, y él colocó la bomba. León fue detenido y fue sancionado a la pena de muerte. Después le fue conmutada a 30 años de prisión. Se demostró todo, él mismo declaró y cooperó, hizo la reconstrucción de los hechos. Y, en resumen, un mercenario del servicio que vino a colocar estas bombas y que causaron la muerte de muchas personas. En este Cruz León colocó una bomba en el Hotel Copacabana y murió ahí producto de heridas recibidas de un turista italiano, Fabio Di Selmo, que murió, 32 años tenía cuando falleció el 4 de septiembre del año 1900. Recordemos qué es lo que está detrás de todo esto. La oposición cubana instala la idea de que el gobierno no quiere liberar a los presos políticos. Entonces le llevan esta lista al representante de la Iglesia, va a llegar el Papa, además dicen, la Iglesia no quiere defender los derechos humanos de estos presos políticos. Lo que estamos demostrando aquí es quiénes son estos supuestos presos políticos presentados por esta oposición cubana, en la que está Berta Soler, a la que conocen quienes nos siguen en Ojo con los Medios, y que por supuesto detrás de ellos aparecen los legisladores ultraderechistas de Miami y algún otro estado, y de Florida, perdón, que quieren también boicotear todo el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas y quieren seguir manteniendo aislada a la revolución cubana. Y además está Ioanny Sánchez, la conocida bloguera, financiada profusamente por elementos en Estados Unidos, en la Unión Europea, y que también presenta a delincuentes comunes o terroristas, como en este caso, como si fueran perseguidos por la Revolución Cubana. Otro de los personajes que va a aparecer en la lista es Otto René Rodríguez Llerena, quien a continuación, también salvadoreño, vamos a ver hablando sobre su relación con el terrorista Luis Posada Carriles. Métele. Yo fui militar, ¿me entiendes?, en El Salvador, ¿verdad? La especialidad después de que salí de baja a la que me dediqué fue seguridad siempre. Conocí a este señor Ignacio Medina a través de un amigo mío, ¿no?, blanco, sin barba, ni bigote, ni nada de eso, ojos claros, ya un andar algo cansino ya, de una persona adulta. Y ahí, pues en su forma de hablar, que él tiene como te diría, un defecto al hablar, ¿no?, que no pronuncia bien las palabras. Este Ignacio Medina es Posada Carriles, es la misma persona que a mí me contactó, ¿verdad? Él fue el que me dio los medios, que él me propuso que yo viniera, ¿verdad? Llegué a Cuba y miré los lugares turísticos que entre muchos él me había mencionado, pues yo tenía la potestad de decidir qué iba a hacer o qué no iba a hacer y dónde lo iba a hacer. Ya visité ciertos lugares y bueno, para al final decidí pues hacerlo en el lobby del Hotel Meliá. Coloqué ese artefacto explosivo en una salita de estar de esas del lobby del hotel, allá ubicada en una esquina. De ahí regresé para El Salvador y pasó por ahí dejando en mi oficina el dinero que me tenía que dejar. Un tiempo después
que apareció y que entonces me pidió que si yo venía para la isla, que si podía traer un encargo. Pues yo lo que traía era una foto de una nieta de él, me dijeron cómo iba a estar vestido cuando lo contactara para entregarle un maletín. Y yo sabía que entre el maletín y eso le estaban mandando explosivos, pero bueno, no pasé del aeropuerto. En esa ocasión ya a mí me detienen en el aeropuerto, ¿no? Yo traía esa maleta que traía unos medicamentos, una foto de la nieta de esta persona, explosivo que le tenía que entregar a él, a la nieta. Después resultó a los meses que fue mi juicio y eso, que el señor al que yo le traía estas cosas, resultó que era un agente en secreto de la seguridad del Estado. Está el programa Las Razones de Cuba mostrándote la declaración de este terrorista y sus vínculos, que él mismo confiesa, con Luis Posada Carriles. Le consultamos sobre este mismo personaje a José Luis Méndez Méndez, el investigador. Vemos qué nos decía. Sí, es un caso similar. Igual nacionalidad, vino, colocó bombas en el Hotel Emilia Coiba, aquí en la capital, y después fue detenido en la segunda ocasión cuando venía con explosivos a colocar, a hacer acciones en la ciudad de Santa Clara y en la ciudad de La Habana contra el hotel, el restaurante y centro nocturno Tropicana, y también contra el memorial a Ernesto Che Guevara allá en la ciudad de Santa Clara. Fue detenido y se le ocupó todos los explosivos, declaró, reconoció, igualmente fue sancionado a la misma pena y actualmente está cumpliendo 30 años de prisión por el delito de terrorismo, de la forma en que te relaté. O sea que un caso similar fue captado también y pagado por Luis Posada Carriles con dinero de la Fundación Nacional Cubano-Americana, en aquel momento una organización radicada en Estados Unidos, y llegaron aquí con fines de colocar la bomba, lo cual hicieron, y esa es la historia. Ahí están los prontuarios de los supuestos presos políticos. Recordemos ahora un poco quién es Posada Carriles, quien en el año 1976 organizó un atentado terrorista con apoyo de la CIA en contra de un avión de Cubana de Aviación que cayó al Mar Caribe. Vamos a recordar parte de esos hechos en una nota de Venezolana de Televisión. Barbados, 6 de octubre de 1976. El vuelo 455 de Cubana de Aviación explota durante el despegue frente a las costas de la isla caribeña a causa de un atentado terrorista. El piloto Wilfredo Pérez trató de regresar a la terminal aérea e informó a la torre central del fuego, pero su esfuerzo se vio frustrado cuando se registró una segunda explosión en el baño trasero de la cabina de pasajeros y la aeronave se precipitó al mar. 73 civiles perdieron la vida, entre ellos 57 cubanos de la selección de esgrima, 11 guyaneses y 5 coreanos. No podemos decir que el dolor se comparte. El dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. El ataque fue planificado en Caracas por los terroristas de origen cubano Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila y fue ejecutado por los venezolanos Hernán Ricardo y Freddy Lugo, todos protegidos además por los gobiernos de la Cuarta República. El 8 de agosto de 1985, Ricardo y Lugo fueron condenados a 20 años de cárcel. 10 días después de este fallo, Posada Carriles escapó de la cárcel de San Juan de los Morros, donde se encontraba, y se refugió en Centroamérica. Bosch fue absuelto en 1987 y resguardado por Washington. Falleció el 27 de abril de 2011. A 38 años del lamentable suceso, el terrorista Luis Posada Carriles aún niega su implicación en el atentado, a pesar de haberlo revelado a la prensa. Actualmente se encuentra protegido por el gobierno de Estados Unidos, que se niega a extraditarlo para Venezuela o Cuba, con el fin de que se haga justicia para las familias de las víctimas. Ronald Moreno, La Noticia. Luis Posada Carriles tenía muchas relaciones en Venezuela porque fue el organizador de un grupo de torturas en lo que entonces se conocía como la DICIP, a inicios de los años 70 en Venezuela. Operó en varios países latinoamericanos. Luego, en el año 2000,
intentó atentar en contra de la vida de Fidel Castro en Panamá, donde fue detenido y posteriormente indultado. Estuvo algunos años vagando por Centroamérica o ocultándose y luego intentó ingresar ilegalmente en Estados Unidos, donde volvió a ser capturado y juzgado, pero por entrar ilegalmente, no por los actos terroristas avalados por la CIA. Sobre el aval de la CIA a Posada Carriles habló en aquellos tiempos Fidel Castro. Solo los restos mortales de 8 cubanos han podido ser recuperados. Ellos se convierten así en símbolo de todos los caídos. Detrás de estos hechos está la CIA. Y casi sin excepción, en todas las ocasiones, las organizaciones terroristas que radican en Estados Unidos y actúan impunemente en territorio de ese país, esencialmente las 5 que integran el conjunto llamado Coro, se atribuyeron la paternidad de los mismos. Lo fuerte aquí es que Posada Carriles es quien contrató y financió a los terroristas para que atenten en Cuba en la década del 90 y que hoy aparecen presentados como presos políticos. Sí, una vinculación con los sectores más recalcitrantes, un personaje que actuó en la Guerra Sucia en Guatemala, en El Salvador, en Argentina y Chile, y parece que con el paso del tiempo se recicla y continúa sus actividades terroristas, protegido además ampliamente por la Fundación Cubanoamericana y por sectores recalcitrantes del Partido Republicano. Entre ellos, el senador Marco Rubio. Fíjese que nosotros le contamos hace un ratito que Posada Carriles ingresó ilegalmente a Estados Unidos, fue detenido, fue juzgado y se organizaban entre la ultraderecha de Miami mítines para conseguir fondos para apoyar la defensa de Posada Carriles. Vamos a ver cómo en la siguiente imagen, es breve, uno de esos organizadores que buscaban fondos para Posada Carriles nombra el apoyo del senador Marco Rubio, quien es uno de los presidenciables para llegar a la Casa Blanca, hoy día, financiador de la defensa del terrorista Posada Carriles. Míralo. Aquí está la Junta Patriótica Cubana, pero al dar estos nombres, ellos han aplaudido cada vez que el partido expresa su apoyo a Luis Posada Carriles. Presten atención a quienes integran nuestro cuerpo de directores. Senador Marco Rubio, congresista David Rivera, senadores estatales Miguel Díaz de la Portilla, Nicole Flores. Bueno, y Posada Carriles, que en Miami se mueve como pez en el agua, el año pasado, año 2014, fue premiado también por un grupo de cubanos americanos por sus acciones contra la Revolución Cubana. Y bueno, estoy viejo pero contento, como dice el dicho. Es vida que Cuba sea pronto libre, también creo eso. Y voy a luchar en cualquier escenario, inclusive en Venezuela. Un momentico. Soy pacifista, pero no tanto. Trae un botón de la academia ese para ponerle a Posada su botón de la Academia de Victoria. El alcalde Robert Martel, que venga, por favor. Aquí los hermanos de la presidencia, yo creo que vengan a esta especie de ceremonia. El alcalde Martel. A ver, tengo un huesito así. Que se sepa que el combatir como hizo Luis es justo, es necesario y todo es poco frente a los recursos a los cuales acude la tiranía. Para ti no te aplaudo.
Y nosotros somos pacifistas, pero no pacifistas. Eso no se debe decir. Tenemos que formar parte de lo que se forme. Somos pacifistas en el Pacífico, pero no en el Atlántico. Bueno, esto es patético. Por suerte había nadie. Había 12 personas. Sí. Pero esto fue premiado por digamos, uno de los distritos de Miami-Dade, por el propio alcalde. Digamos, es un distrito muy pequeño, de miles de personas nomás, pero demuestra la impunidad en la que se mueve un tipo que lleva 40 años ejerciendo el terrorismo contra Cuba y contra cualquier lugar, y aparte hizo la amenaza. Voy a luchar donde sea contra la tiranía, y ahora en Venezuela también. El tema es que pese a ser muy pocos, mantienen una fuerte presencia mediática, no Posada Carriles, pero sí las damas de blanco en Cuba, estos personajes que acercan las listas de supuestos presos políticos, que todos no, muchos de ellos están involucrados en actos terroristas en contra de la revolución, etcétera, etcétera. Entonces hay que prestar mucha atención cuando se nos presenta mediáticamente la revolución cubana, la dictadura castrista no quiere liberar a estos presos políticos. Ya vemos cuáles son todos los actores que están detrás y quiénes son los supuestos presos políticos que están encarcelados. Corte y al regreso tenemos... Con los medios. Todos los solos, juntos debemos caminar, pensamos solos, no debemos acompañar y nadie. Último bloque de Ojo con los Medios, ya te mostramos una parte de estos ataques que sufrió la Revolución Cubana, que fue las bombas en contra de los hoteles, ya lo explicó el doctor, con el fin de que los turistas no vayan a los hoteles y Cuba no tuviera ingresos en aquella etapa tan crítica. Otra cosa que sucedió en aquellos años fue que había ciudadanos que buscaban desesperadamente irse hacia los Estados Unidos, impulsados además por una política migratoria en Miami exclusiva a los cubanos. Exactamente. En este contexto, Elías Pérez Bocur lleva adelante una acción en la que pretenden secuestrar un yate y en la acción terminan maniatando y asesinando a sangre fría a cuatro ciudadanos cubanos, personal de seguridad del lugar y un policía. Se presenta también a este personaje, Elías Pérez Bocur, como uno de los presos políticos que hoy debe ser liberado y aparece en esas listas. Para que entendamos un poco la magnitud que tuvieron estos ataques y lo que generaron en materia de desestabilizadora hacia dentro de la Revolución Cubana, queríamos poner en escena un fragmento de la película que hizo Oliver Stone, o el documental Con Fidel, en la que se refiere, Oliver Stone le pregunta sobre este tema, y el líder de la Revolución Cubana le responde en estos términos. Lo compartimos. En los 3 casos de secuestro, 3 casos, no eran personas que tuvieran algún tipo de problemas llamados políticos. Eran personas con antecedentes penales. Y tengo los datos. El jefe principal de los secuestradores de la nave de pasajeros 28 veces fue advertido oficialmente por asedio a turistas. El segundo fue procesado 5 veces por delitos comunes y sancionado en 4 de ellos. El tercero estuvo envuelto en 7 procesos penales, entre ellos 1 por agresión con arma blanca a un trabajador de la construcción, como consecuencia de la cual este murió. Tenía antecedentes penales. Yo le puedo decir que desde que secuestraron el primer avión hemos investigado alrededor de 32 proyectos de secuestro de aviones. Esto se hizo en raíz de que vimos por el televisor cuando secuestraron 2 aviones. Entonces, mediante ese motivo, vimos cuando llegaron a los Estados Unidos que no se realizó nada contra los compañeros. Vimos que era una cosa
muy fácil. Tú te tuvieras que aplicar tú mismo una sentencia. ¿Qué sentencia tú crees que es la que te merece? 30 años de privación de libertad. Yo creo que una medida que abarcaría todo lo grave del caso que nosotros cometimos. No, yo no estoy pidiendo clemencia. Anybody disagree with him? Bueno, yo estoy de acuerdo con la sanción que se me ponga porque yo estoy consciente de que cometí un error. Fuertes las declaraciones de los imputados en casos que no tenían que ver con el que le presenté yo, pero que son similares al de Elías Pérez Bocur y estaban muy bien escenificados, y es fuerte la declaración de los propios protagonistas diciendo sí, si fuera yo el Estado me aplicaría una pena muy severa. Sí, y José Luis Méndez, el investigador cubano en temas de seguridad, nos cuenta justamente quién es este personaje, Elías Pérez Bocur, a quienes la disidencia cubana nos quieren presentar como un cándido preso político. Él, formando parte de un grupo, intentó salir ilegalmente del país, y para ello intentaron obtener un yate, una lancha que estaba en un centro recreativo en la ciudad de Tarará, al este de la capital. Llegaron, una de las personas conocía ahí, frecuentaba el lugar, y valiéndose de la amistad que tenía con las personas que estaban ahí custodiando las embarcaciones, pues se apropiaron de las armas que ellos tenían ahí, y realmente después de no poder lograr su propósito, sencillamente los masacraron, los mataron a 3 jóvenes que estaban ahí. Incluso después, al sentirse los disparos, llegó un miembro de la Policía Nacional Revolucionaria, y también fue un crimen muy horrendo, ¿no? Pues fueron 4 jóvenes ahí sin necesidad ninguna y sin ningún objetivo, y sencillamente ellos no están cumpliendo, ese señor está cumpliendo prisión por el crimen común que cometió, que fue de asesinato contra 4 personas. O sea, no fue un combate, los maniataron, los tenían inmovilizados, era totalmente innecesaria esa acción, y sin embargo después lo ultimaron de esa forma tan horrible, ¿no? Ya vamos cerrando el programa, te presentamos a quiénes son estos personajes que aparecen en estas listas de supuestos presos políticos. Es muy importante, me parece, que lo tengamos en cuenta cuando desde los grandes medios de comunicación, esto que viste acá en Ojo con los Medios de Nadia Ayala, obviamente no va a aparecer en prácticamente ninguno de los grandes medios, o me animo a decir que en ninguno de esos grandes medios. Es importante tenerlo en cuenta para cuando se valora quiénes son los presos políticos o supuestos presos políticos cubanos que aparecen en las listas y que deben ser o que deberían ser liberados en estos días. Vamos a ver una última valoración. La última pregunta que le hicimos a José Luis Méndez es ¿por qué se pretende aparecer o aparentar que estos terroristas son presos políticos? José Luis, ¿por qué ahora se presentan estos casos con estos antecedentes y algunos otros como perseguidos políticos? Eso no tiene ningún asidero ni legal, ni moral, ni ético, ¿no? O sea, está muy alejado de tener alguna connotación política. Ellos no están detenidos ni cumplen sanción por tener ideas contrarias a la revolución ni por aspirar a otras cosas, simplemente son por delitos, ¿no? Son personas que con toda premeditación, y no solamente esto, hay un grupo más que vinieron con armas en la mano y se infiltraron en el territorio nacional, provocaron también muerte, ¿no? Y 7 casos, todos relacionados con terrorismo, con secuestro de naves y aeronaves, como es el asesinato de un joven también militar para tomar el arma y intentar desviar de un avión. Se tomaron un avión y salir del país por esa vía, asesinaron después a otra persona. Y hay en total 22 personas que son totalmente terroristas. O sea, esto ocasionó 8 muertos y 2 heridos. Estos actos que cometieron estas personas, ¿no? También las infiltraciones, hay un crimen, estos 4 muertos que te decía de Tarará, el muerto derivado de la explosión y los heridos provocados de las explosiones que cometieron estos 2 mercenarios centroamericanos, y también el secuestro de naves y aeronaves. O sea, en este caso pusieron en peligro a extranjeros que están ciudadanos cubanos. Bueno, doctor, tiempo de cerrar. ¿Nos vamos? Nos vamos.
Dale, y ponele vos el contexto al... Fidel justamente explicando y en un discurso público multitudinario causó conmoción este ataque de Pérez Bocur, este asesinato a sangre fría, y Fidel en un discurso público lo explicó de esta manera. Así nos vamos en la emisión de hoy de Ojo con los Medios. Un abrazo a todos, hasta mañana. Trataron de capturar una embarcación, pero ya tenían el deliberado propósito de matar. Sí, he podido saber que Rolando lo combina a entregarse, y la respuesta fue un rafagazo a muy poca distancia, de manera que hiere a Rolando y a Yuri, y al parecer cae por efecto de los disparos. Penetra en la garita del jefe de la banda y allí asesina o dispara a boca de jarro contra Orozán y Rafael. Remata a los otros y al retirarse se percatan de que hay alguien herido quejándose, y otro de los del grupo contrarrevolucionario penetra con la pistola y al que está quejándose le dispara en el corazón. Asesinar es repugnante. Asesinar a hombres desarmados y amarrados es sencillamente monstruoso. Y da idea de lo que podría esperar nuestro pueblo, de lo que podrían esperar nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestras madres, nuestros combatientes de la contrarrevolución, de la reacción y del imperialismo, si lograra imponer sus designios en esta tierra, si lograran aplastar la